Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor eterno Salvador. Aleluya. Alabamos tu magnífico nombre, Jesús. Grande y misericordioso nuestro Dios, digno de ser alabado. Engrandecido sea tu nombre entre las naciones. Entre las naciones sea conocido tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Aquí, Señor, hemos abierto, hay un altar abierto, un gateway from heaven. There is a gateway from heaven, una autopista directamente conectada con el cielo, donde ángeles suben y bajan continuamente sobre este lugar, donde la presencia de Dios desciende sobre esta ciudad, sobre esta tierra, sobre esta región, porque hay una ventana abierta aquí sobre nosotros, directamente conectada con el cielo, aleluya, donde tu misericordia se derrama, Señor, donde tu misericordia, Dios hermano, se engrandece, se expande, crece, se derrama tu misericordia, Dios. Gracias, Padre Celestial, aleluya. Gracias, Señor eterno y Salvador, aleluya, porque podemos escuchar tu voz resonando a través, aleluya. Oh Jehová, tu voz hermosa, el trueno de tu voz, Señor. Bendecimos tu magnífico nombre, Dios, porque hemos sido levantados, hemos sido creados para esta hora, en este lugar. Nos has puesto, nos has posicionado, aleluya, para hablar y declarar con autoridad, aleluya, y cambiar la atmósfera y establecer un giro nuevo y cambiar el destino y el propósito de lo que el enemigo ha tratado de hacer. En el nombre de Jesús. Hemos sido puestos aquí, Señor, para hablar esperanza, para hablar vida, aleluya, para traer sanidad a las naciones y a los pueblos. Y el eco tu gloria camina con nosotros. Tu gloria camina con nosotros. Tu gloria camina el majestuoso, el poderoso, el santo, el digno. Tú eres, Padre, tú eres. Nadie es igual a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, porque las tinieblas se disipan, así que tus hijos se levantan. Bendito sea tu nombre, Jesús. Palabra de poder he puesto en tu boca. Y la vaca más, palabra de poder he puesto en tu boca. Declárala, háblala, derrámala sobre la tierra. En el nombre de Jesús. More tierra más apagado de Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Gracias, Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo. Te amamos, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar la revelación que tienes para nosotros en esta noche, Jesús. Amén. Alabado Dios. Alabado Cristo. Gracias, Jesús. Alabado tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Quería compartirles muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes de la palabra de Dios, si han estudiado las palabras proféticas en la Biblia, las palabras proféticas, las promesas, las palabras, las profecías más grandes, más impresionantes, más tremendas, terribles, han sido desatadas precisamente en horas críticas, en horas oscuras, en horas difíciles, donde han habido guerras, donde han habido cautiverios, donde han habido cosas terribles, donde han habido muertos y así, y cosas fuertes en el pueblo. Es donde más las palabras proféticas han surgido, de tal manera que ha cambiado el destino
de la atmósfera de donde se desató la palabra profética. So, te desafío, te invito a que estudies el escenario donde esas palabras proféticas, magníficas, maravillosas, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, esas maravillosas promesas, grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Fíjate bien el escenario donde se dieron esa palabra profética. No, porque es fácil tener fe cuando tenemos los biles, las facturas pagas y la casa, ¿no? La comida en la nevera y todo. Pero la fe no se necesita para cuando hay abundancia. La fe se necesita cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas están fuertes. Entonces es cuando el Espíritu Santo viene de sobre ti y te toma con poder y desata y rompe el velo entre lo espiritual, la atmósfera, la dimensión espiritual y la dimensión física o natural, porque tú traes lo espiritual a lo natural y lo declaras. Tú llenas ese gap es esa, ¿cómo se dice gap? Hueco. Esa abertura entre una cosa y otra, esa separación entre una cosa y otra, ¿no? Hay un velo, hay una separación. Entonces, cuando tú te conectas, cuando tú tienes ese acceso, y tenemos acceso a las dimensiones, a los realms espirituales, te traes esa palabra, esa visión, esa declaración, esa palabra profética, la bajas y la declaras a lo natural, a lo físico, y traspasa el velo y se manifiesta en la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Hablando con un grupo de intercesores, actually estuvimos en una conferencia con la Casa Blanca, the White House. Hay algunas personas que el Señor ha escogido para representar al pueblo, lo que le llaman el faith-based organizations, las organizaciones y ministerios cristianos, que son muchos, y entonces hay Dios nos ha abierto ciertas puertas, y tuvimos una conferencia con varios oficiales de la Casa Blanca ayer, y hablamos con un almirante, no sé cómo se llama, un general, que Trump puso para oversee. Perdón, almirante cuando es de la Marina, Cuando es de la Marina. Es de los barcos y eso, ¿no? Yes. Y lo pusieron a cargo de todas las ayudas federales que está recibiendo Puerto Rico. Ustedes saben lo que sucedió en las Bahamas, ¿no? Lo que sucedió en las Bahamas fue terrible, y también, ¿no?, lo que sucedió en Puerto Rico. Entonces, y en Haití también sucedió hace unos cuantos años atrás. Entonces, una de las cosas que tiene Estados Unidos es que tiene muchas cosas terribles que están pasando, pero sí es generoso. Aquí hay muchas personas que se desbordan dando generoso, no solamente porque le dan crédito en los taxes, pero también porque hay gente que Dios toca y bendicen. Entonces han habido muchísimos millones de dólares que han salido, y por ejemplo en Haití hubieron millones de dólares que se donaron cuando hubo el asunto del terremoto, y se supo que la mayoría de la gente, los que están en el gobierno en Haití, se quedaron con la mayoría del dinero mientras el pueblo sufría de hambre. Eso estaba sucediendo en Haití, eso sucede en muchos países. Y lo mismo en las Bahamas, y ahora en Puerto Rico, en vez de darle el dinero directamente al gobierno para que ellos se encarguen de distribuirlo, lo que hicieron fue que el gobierno apuntó un almirante de esos, para que él es el que se va a encargar de repartir las ayudas que están enviando. Entonces se le está pidiendo a las iglesias que se unan porque las iglesias saben quién tiene más necesidad, quién se queda en la calle, quién está durmiendo afuera, quién no tiene que comer. Cuando hay necesidad, pues la gente corre para las iglesias. Entonces, pues estuvimos en esa conferencia, y no creo que aquí hay nadie puertorriqueño. ¿Hay alguien puertorriqueño acá? No hay nadie puertorriqueño. Pero bueno, estas son las cosas que Dios hace. Son las cosas que Dios hace. Porque ustedes saben que en Haití pues, fue un país dedicado al diablo.
¿cómo se llama? El gobernador, lo dedicó ese país a Dios. En Bahamas es un lugar donde el Señor nos ha mostrado, donde es un centro de tráfico humano terrible, y la mayoría de la gente que trafica y malversa dinero y lavado de dinero, como las Bahamas es internacional, no es parte de Estados Unidos, a pesar de que está cerquita ahí, pero no es parte de Estados Unidos, es un país internacional. Entonces la gente que hace malas cosas guarda sus millones, su dinero allá, y eso al ladito. Entonces, y hay muchísimas cosas terribles que están pasando en las Bahamas. Y a veces, pues, Dios permite que sucedan cosas para que el pueblo clame y se levante. Y todas estas cosas están sucediendo porque conocemos y entendemos que Dios está abriendo puertas. El asunto que está sucediendo en China, hoy tuvimos una llamada de conferencia internacional, había gente de muchos otros países orando. Hay mucha gente de otros países, los más grandes, por lo menos los que yo conozco, las personas que yo conozco más grandes de renombre entre las iglesias cristianas, profetas y líderes evangélicos y cristianos estaban en esa llamada. Todos los que usted conoce es Cindy Jacobs, ¿sabes? Cindy Jacobs, estaba James Goll, el que escribió el Seer, ¿quién leyó el libro ese, El Vidente? James Goll estaba en la llamada, muchísimas otras personas de gran reconocimiento en el mundo espiritual estaban en esta llamada hoy. Y entonces hubo palabra profética declarando que el coronavirus se contuviera, para contenerlo. Y entonces hemos estado clamando y orando para que no se riegue en Estados Unidos. Para que no se riegue. Ahí hay muchas personas orando y clamando. Es terrible lo que está sucediendo, y déjeme decirle que hay mucho miedo allá, y realmente lo que estamos haciendo, orando para que ese miedo que las personas sienten, el Señor lo utilice para que clamen a Dios, para que corran para Dios, para que vengan a la cruz de Cristo, que clamen al Señor, que clamen a Dios. Entonces, no miedo de que es aterrorizarlo, pero miedo de Dios, temor de Dios, que el Señor opere y que cambie, y que el Señor despierte, y que el Señor, esto sea para redundancia del Evangelio de Cristo, y que el Señor traiga las almas al Señor, la gran cosecha para el Señor. Estamos orando mañana. Hay otro caso bien importante que estamos orando mucho. Le comento todo eso porque son cosas que tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No solamente yo y mi iglesia o mi familia, sino que lo que está sucediendo en otros estados y en otros, porque nos toca indirectamente, pero estamos relacionados. Es nuestro país, o por lo menos el lugar donde Dios nos ha traído, ¿no? Entonces, mañana se va a ver un caso en Luisiana, en la Suprema Corte. El caso es de aborto. Aquí hay otros estados donde el aborto lo están, restringiendo más, ¿no? Restrictions. Aquí en Florida no lo han podido pasar, ¿no? O sea, lo han propuesto, pero no, cuando llega a la legislatura no lo aprueban. O sea, estas son cosas que el derramamiento de sangre inocente causa las maldiciones sobre la tierra. La sangre inocente trae maldición sobre la tierra, trae aridez, trae dryness, ¿no? Esterilidad. Y cuando digo esterilidad, no necesariamente de tener hijos, sino esterilidad en que no es productivo, no adelanta. No progresa, no crece, no se expande, está todo el tiempo estoqueado, ¿no? Todo el tiempo paralizado, está todo el tiempo que no adelanta, y no adelanta porque hay esterilidad porque no hay crecimiento. Una de las señales de que algo está vivo es que se mueve, que se expande y que respira. Entonces, cuando no hay expansión, no hay crecimiento, algo anda mal. Tienes que crecer. De alguna manera, en algún lado, en alguna forma, tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento en tu vida.
Tiene que haber crecimiento en la iglesia, tiene que haber crecimiento en tu negocio, tiene que haber crecimiento. Es palabra, es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Mañana se va a ver ese caso en la Corte Suprema y una de las cosas que quisiera hacer en esta noche es pedirle que vamos a orar. Vamos a orar porque el caso que se va a ver mañana en la Corte de Suprema de Luisiana, el Señor ponga su mano y que se gane. ¿Por qué? Porque va a haber redundancia, va a resonar y otras cortes supremas de otros estados van a sentir el impacto. Otros gobiernos de los otros estados van a sentir la presión para que se sigan aprobando las restricciones del aborto. Tengo otras cosas que compartir, pero quisiera, por favor, si ustedes me acompañan, vamos a hacer un clamor, vamos a levantar nuestra voz, vamos a estar de pie un momento. ¿Qué caso es el que se va a ventilar ahí en Luisiana? Es un caso de aborto. ¿Pero qué? No sé cómo se llama el nombre de la persona, pero es algo que que si le ganan o si lo aprueban, va a restringir más el aborto. A restringir más el aborto. Yes. Porque están pidiendo que ya se aprobó en algunos estados que, no sé si ustedes sabían, pero que si una niña, por lo menos no tienen, pero si una niña quiere tener un aborto en la escuela, en la high school, en la middle school, hay una ley que dice que no tienen que notificarle a los padres. ¿Usted sabía eso, no? ¿Sí? Y se la llevan la maestra, al consejero, y le dan el aborto, le hacen el aborto y la regresan a la escuela y los padres la recogen y ni se enteraste de que tu hija tuvo un aborto. Eso está mal, eso está incorrecto. Estamos luchando de que esa ley se cancele en Florida, que se restrinja, que no se permita, que no se le dé notificación a los padres. Son cosas que están sucediendo. Entonces, esto que va a estar sucediendo se va a determinar mañana en la Corte Suprema de Luisiana. Es un caso parecido donde están tratando de que los doctores no se les permita, porque si el bebé sale, la ley de Roe versus Wade dice que si el bebé puede nacer, si se muere en la barriga, en el womb, en la matriz, pues se murió en la matriz, pues nació muerto. Entonces, para no romper esa ley, lo que hacen es que matan el bebé en la matriz, y entonces cuando lo sacan en pedazos. Pues cumplimos la ley porque nació muerto, no nació muerto. Entonces se están escudando, es una mala interpretación de la ley. Ahora están diciendo que esta ley que se va a ver mañana es que los doctores, que el bebé cuando nace vivo, aun cuando le pican y lo cortan, todavía hay bebés que nacen vivos. Y entonces en vez de ayudarlo, nació vivo, vamos a terminar de matarlo. Eso está sucediendo. Entonces están haciendo una ley que dice que los doctores, si el bebé nace vivo, no lo puedes terminar de matar. Tienes que ayudarlo. Tienes que tratar de que no se muera. Son cosas que están sucediendo en nuestros medios. Y es un tráfico, es parte del tráfico humano. El aborto es parte del tráfico humano porque están usando esas partes del bebé para otras cosas que otro día le cuento. Pero está sucediendo, hermanos. Esto es algo que está en nuestro backyard, en nuestra atmósfera, y esto está causando una opresión diabólica tan fuerte que cuando usted evangeliza, no le penetran los oídos, no le penetran las palabras, porque está cauterizada su conciencia, está tan tapada, está tan, ¿cómo se dice? La opresión demoníaca es tan fuerte que no le penetran las palabras, porque han decidido rebelarse y rechazar a Dios. Y quien rechace a Dios, ya no hay más esperanza. Si ya tú rechazaste a Dios, ¿quién va a orar por ti? ¿A dónde vas a ir a buscar ayuda? Si Dios es el que salva. Es tanto, hermanos, que vamos a levantar un clamor, vamos a orar, vamos a declarar en el nombre de Jesús que Dios tenga misericordia de nuestra tierra, que Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, que el Señor
tu sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, aún los pecados del mundo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, aleluya, que por tu nombre glorioso, Señor, tú derrames tu poder sobre las cosas, sobre los jueces que allí se sentarán. Aún esta noche, Señor, aún esta noche declaramos que tú no nos dejas dormir, que tú no nos dejas dormir esta noche, en el nombre de Jesús, que así como tú inundaste la cabeza en los sueños de Nabucodonosor, así no, Señor, sus sueños sean inundados, que tú le des visiones, que tú le des sueños, Señor eterno, que tú despiertes su conciencia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, aleluya, que los ángeles de Dios sean allí en aquella corte, que los ángeles de Dios sean allí en aquella corte, ordenando todo, Dios, defendiendo tu glorioso nombre, Jehová. Ay, que Padre, un nombre glorioso, Señor, que se escucha por toda la tierra lo que tú has hecho, Señor, y aún los impíos tengan que declarar que has sido tú, que has sido tú, que has sido tú, Señor, que has sido tú, Padre Celestial, que tú has perdonado, Dios, que tú, Señor amado, perdones y erradiques esta perversión. Oh Jehová, y que de una vez y para siempre, Señor, sea restringida, sea bloqueada, sea, Señor, deshecha, desmantelada, esta estructura sea desmantelada en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Unimos nuestras voces con todos aquellos que están clamando, unimos nuestras voces con todos aquellos que están clamando en el nombre de Jesús, declarando por la sangre de Cristo, aleluya, que tú, Dios poderoso, vas a hacer cosas grandes y magníficas que serán, aleluya, para redundar en todos los otros países, que se escuche en otros países, Señor, que se escuche, Señor, y que teman a tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. No, Padre, on behalf of all the other generations. Oh, we repent and we humble ourselves on behalf of the past generations. Of all them, oh Lord God, that know not what they're doing. Father, we ask you, Holy Spirit of God, that you will hear from heaven and you will forgive us from our sins and you will cleanse us, Lord God Almighty, and you will bestow upon us, Lord, your kindness, your mercy, Lord, the blood of the Lamb that cleanses from all sin. In Jesus' mighty name, we declare it so, Father. We declare in Jesus' name, hallelujah, wisdom upon these judges, wisdom, sabiduría de Dios sobre estos jueces. Oh Señor, para que escojan lo bueno, para que escojan lo bueno y no lo malo. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Sino que nos venimos al arrepentimiento tuyo, Padre. Entonces nos oirás y nos responderás desde lo alto con una voz, Señor Jesucristo, como el estruendo, Señor, de muchas aguas, dice tu palabra. Eres un Dios de misericordia, de bondad, eres un Dios compasivo, eres un Dios que te complaces bendecirnos, que te complace, Señor, respondernos con tremendas cosas, dice tu palabra. Esperamos en ti, esperamos en ti, esperamos en ti, esperamos en ti, Dios. Clamamos, suplicamos, oh Dios, y se arrepintieron de sus malos caminos. Oh Señor, clamamos por misericordia, Entonces yo oiré desde los porque cielos hemos oído, porque y perdonaré sus pecados Dios de misericordia, y sanaré su Dios tierra. de poder, eres un Dios de amor, que diste a tu Hijo amado Jesucristo, Promesa para que tuya, todo Señor, aquel, la traemos a Señor memoria, Jesucristo, Señor, delante de ti, que Jesús. proclame tu nombre será Tú eres salvo, nuestra dice tu esperanza, palabra, y Señor. nosotros proclamamos, pedimos, Señor, con ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que fue dado a los hombres para que en él pudiéramos ser salvos, dice tu palabra, Dios eterno.
Eres grande, Señor, compasivo, misericordioso. Eres un Dios lleno de misericordia, de compasión, que nos miras con compasión y con agrado. Dios. Amén. Se pueden sentar. Alabado Dios. Santo eres, Señor. Tienes que creer que tienes poder. Tienes que entenderlo. Necesitas esa revelación, que en tu declaración hay poder. Esa revelación en el nombre de Jesús es una jurisdicción. La Biblia es una de las cosas que es un libro de jurisdicción. Jurisdicción es un área donde tú tienes autoridad. Esta es, vamos a decir, mi casa. Y en mi casa entra quien yo le dé la entrada, quien tú le des la entrada, ¿no? Esa es tu jurisdicción. O por ejemplo, tus hijos tú son tu jurisdicción. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Yo no puedo ir a decir, hermana, usted haga esto. Esos son sus hijos, usted toma la decisión. Es tu jurisdicción. La Biblia es una de las cosas que es un libro de jurisdicciones. Porque el Señor te da autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas. Entonces, para eso apareció Cristo, el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Amén. Esa es primera de Juan. Entonces, el Señor nos ha dado autoridad. Esa es tu jurisdicción. Cuando viene una plaga a tu ciudad, dice el Salmo 91, que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra más. A ti no llegará. Entonces no tendrás temor de terror nocturno, de saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Vístemelos en español. Entonces eso no es solamente acá en la cabeza, sino que tiene que ser una revelación. Tiene que ser una revelación, hermanos. Usted es un espíritu y hay huestes espirituales. Entonces tú tienes que tener la revelación. Cuando usted declara, aquí usted no entra, aquí esa malicia no entra, aquí ese diablo no entra. Tú tienes que tener esa revelación de esa jurisdicción, de esa autoridad que Dios le ha dado. Amén. ¿Yo? Mucho podemos hablar de los shocks. En Estados Unidos se tienen eso como ley, pero usted tome la decisión, pregúntele a Dios si usted va a aceptar el shock. ¿Okay? Es algo que pídele a Dios sabiduría. Yo personalmente no lo voy a aceptar. Hay un señor que se llamaba John G. Lake. John de Juan, G. Lake, del lago, el apellido. Entonces había de Inglaterra y había una plaga que estaba sucediendo en Inglaterra.
y él se metía a los lugares pobres y para predicar el evangelio ¿no? Pero nunca se enfermaba, no agarraba la plaga y no se enfermaba. Entonces, después de un tiempo, estaban haciendo chequeos médicos y todo, y a él le sacaron la sangre para ver, porque este hombre no se enferma. Entonces, está en el testimonio, usted puede comprar el libro si usted quiere. El testimonio dice que cuando los doctores miraron por el microscopio la sangre de él, dice que veían como que oro en su sangre, como que veían oro en su sangre, que su sangre no era, que decían los doctores que la chequearon, que no era normal, que su sangre no era normal y que parecía que tenía algo diferente, como que si fuera oro, que brillaba en su sangre, oro en la sangre. Pero eso fue lo que Dios mostró. Y él dice que no se enfermó, él caminaba pueblos y donde había plagas y enfermedades. Hay gente que no se atreve a tocar ni un homeless porque le da miedo de que vaya a contagiarlo, menos tocar un leproso o alguien que tenga alguna enfermedad. Y ese hombre era un hombre de Dios, donde Dios usaba mucho en sanidad, pero es parte del milagro, uno de los milagros que Dios hacía a través de él. Pero gloria a Dios, porque declaramos en el nombre de Jesús que así como en la tierra de los hebreos, en Goshen, había luz, había agua, los animales allí no se murieron. Declaramos en el nombre de Jesús que para el pueblo de Dios habrá luz, habrá vida, habrá paz. Para el pueblo de Dios será diferente y será marcado en el nombre de Jesús. Algo visible, algo que nada pueda negar, que en el nombre de Jesús en el pueblo de Dios no se va a ver, porque Dios va a mostrar su grande poder. Y así como en el pueblo de los hebreos, en el área de los hebreos había agua, había luz, los animales no se morían, allí no había granizo, allí no había peste, ni ranas, ni piojos, allí estaba santificado por la presencia de Dios. Así será en el nombre de Jesús. Para el pueblo de Dios habrá vida, habrá abundancia, habrá luz, por la sangre del Cordero que está sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios ha declarado que vienen cosas grandes. No, cuando el Señor hace algo grande, se necesita, déjame ver cómo lo puedo decir. Cuando Dios hace un milagro, es porque hay algo terrible que está sucediendo, que la gente, humanamente, las fuerzas humanas no pueden remediar. Entonces, porque si tú lo pudieras remediar con tu fuerza, no necesitabas un milagro. Tú lo hiciste, tú hiciste tu fuerza, tu conocimiento. Pues entonces tú tienes la capacidad, la habilidad de arreglar, de reparar, de solucionar la situación. No necesitas un milagro, ponte a hacer algo. No, pero cuando hay un milagro, cuando el poder de Dios se muestra, es porque la capacidad humana ya no alcanza. ¿Te acuerdas cuando Moisés lo enviaron al pueblo de Egipto? Con los 3 primeros milagros, los hechiceros de Faraón lo copiaron. Lo hicieron, ellos lo hicieron. Entonces usted no se deje llevar, porque en el nombre de Jesús va a llegar un momento donde los hechiceros, donde la fuente de las tinieblas, donde los hijos de la maldad no van a poder, porque va a ser tan terrible y va a ser tan difícil, tan fuerte. Si usted no se tenga miedo, porque imagínate, ponte en los zapatos de los hebreos. Ahí vienen a matarte, ahí estás ahí tú con tus hijos. Ahí estás, acabas de salir de una esclavitud, estás corriendo, no hay para dónde más volverte. Es una situación crítica. Ponte los zapatos, aún no lo dice así como que, entonces Dios perdonó, como que, imagínate si tú estuvieras allí, ya yo me hubiese hecho, arriba todo. No diga, pero usted no se hubiese, ¿qué vamos a hacer? No, aquí nos morimos todos. ¿No? Imagínate tú
de todo. Es una situación que es escalofriante, que es difícil, es una situación que va a acontecer porque el Señor ha permitido, hay muchas razones, pero para que el pueblo escuche y entienda, porque mucho el ser humano, la humanidad, está tratando por su fuerza, por su conocimiento. Es como la ley. ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley no funcionó? Porque la ley no podía hacerte salvo, porque estabas tratándolo por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento, por tu propia habilidad, y tú nunca vas a poder alcanzar la salvación por tu propia habilidad. Aunque des tu cuerpo para ser quemado, aunque des todo lo que tienes a los pobres, no importa. No vas a poder alcanzar la salvación porque no hay habilidad, fuerzas y capacidad para tú alcanzar la salvación. En el día de hoy la gente está tratando de, yo doy dinero a los pobres, yo hago mucho bien, yo no le hago daño a nadie, yo doy, mira todo lo que yo hago. Y ya yo tengo mi esquinita ganada en el cielo, ya yo tengo mi pedacito del cielo ya ganado. Entonces va a llegar un momento en que cosas suceden que el ser humano no va a poder. No puede, no hay solución, no hay médico, no hay científico, no hay tecnología, no hay capacidad humana, no hay recursos que puedan hacer lo que se necesita hacer. Y es algo crítico, que van a morir personas, hermanos, sí van a morir. No diga, sí van a morir personas, sí. Vamos a orar para que el Dios de misericordia alcance las vidas, para que si alguien muere, no muera sin salvación. Que no muera sin salvación. Que Dios de alguna manera su misericordia sea tan grande y tan poderosa que el Señor los alcance y antes de que expiren su último respiro, la misericordia de Dios los alcance y los salve y clamen a Dios. Sí van a haber cosas terribles, pero Dios se va a mostrar poderoso, hermanos. El milagro va a ser necesario y la situación va a ser oscura. Pero para eso mismo nosotros estamos, porque la oscuridad es tan densa que te van a mandar allí, porque tú eres una luz. ¿Y dónde vas a ir? Donde hay otras luces y donde hay todo es... No vas a ir, el Señor te va a mandar donde la oscuridad es bien densa, está bien oscura. Hay mucha maldad. Entonces tú vas a decir, yo no voy para allá. Ay, allí fuman, allí hablan malo. Hablan malo. Y vas a perder tu salvación porque come on. Tú haces falta en esa área, en esa situación, en ese lugar. Es necesario que tú vayas ahí en ese lugar, porque tú eres luz y tú vas a cambiar esa atmósfera y tú vas a cambiar ese ambiente y tú vas a disipar la oscuridad. Eso es importante. ¿Quién levantó la mano? Yes. Le iba a preguntar una cosa, pero recordando aquí con la hermana Francis, recordábamos cuando la hermana Esther nos daba clases y ella nos decía, ahora hay mucha maldad sobre la tierra, demasiada maldad, está abundando, pero sobreabunda la gracia y el poder de Dios. Entonces, pues es donde nosotros tenemos que estar preparados para poder llevar a aquellas vidas a que conozcan a Jesús. Entonces, eso es más que nada lo más importante, que estemos nosotros ahí. No le tenga miedo a la oscuridad, no le tenga miedo a la oscuridad. Eso es como decir, no, pues está muy oscuro, no, pero no le tenga miedo, tú eres más grande. Otra cosa que quería compartir, tengo varias cosas que compartir. También tuvimos una reunión con el jefe de la policía de San Petersburg, el señor